¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Vamos, hermanos, a ponernos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, un gozo poder verles y que el Señor les concede la vida y la fuerza y el ánimo, el deseo de estar reunidos esta noche. Antes de leer la palabra del Señor, oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este pueblo, Señor, que fielmente se reúne para poder meditar, Señor, el consejo de tu palabra. Te damos gracias porque en tu gran misericordia nos concedes esta bendición, tener un lugar a donde acudir, donde congregarnos con nuestros hermanos, levantar cánticos a tu nombre, depositar en tus manos todo aquello que nos preocupa, aquellas cargas, necesidades, enfermedades, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Pero ahora, Señor, también nos comprometemos a prestar atención al estudio que nos corresponde esta noche, sabiendo que tú siempre nos hablas con el deseo de que crezcamos y te conozcamos más y más. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos, mis amados hermanos, a abrir nuestras Biblias y lo haremos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer en esta oportunidad. Y leemos el versículo 7 en adelante, el cual dice de la manera siguiente: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden tomar, por favor, sus asientos. Como usted ya lo sabe, esta noche nos corresponde dar inicio a un nuevo tema, y ese es el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya que la semana anterior hemos prácticamente dado una introducción hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ahora de forma consecuente pasamos entonces a hablar que posteriormente a el bautismo en el Espíritu Santo se viene también sobre la vida del cristiano, o se abre la oportunidad de tener también la experiencia de recibir lo que conocemos como los dones del Espíritu Santo. Esto que usted ha leído en el versículo 7, que nosotros llamamos los dones del Espíritu Santo, y Pablo también le llama de esa forma. En el versículo 7 Pablo usa también un término que nos ayuda a entender qué es un don del Espíritu. Por eso él dice que a cada uno se le da, dice, una manifestación especial del Espíritu. Y eso sería el concepto bíblico que podríamos obtener
de qué es un don del Espíritu. Es lo que el apóstol nos está diciendo, una manifestación especial del Espíritu. De eso se tratan los dones del Espíritu Santo. Se trata de una operación que el Espíritu Santo está efectuando sobre la vida de un creyente, y que en ese accionar del Espíritu, este creyente recibe, como dice Pablo acá, esa manifestación especial. Es decir, que es una manifestación muy diferente a aquellas en donde son, podríamos decir, son el fruto de un talento humano, por ejemplo. En eso tengo, por ejemplo, que hablar que hay personas, y tal vez usted sea una de ellas, que, por ejemplo, tienen el talento de dibujar. Yo he conocido personas que son sumamente hábiles a la hora de, por ejemplo, pueden hacer hasta un retrato de una persona. Y hay diferentes, bueno, no sé cómo llamarles, pero podría decir, son diferentes expresiones artísticas de personas que dibujan, que algunas pueden hacerle, como le digo, un retrato casi exacto de usted, y otros pueden, por ejemplo, hacer una caricatura siempre de la misma persona. Entonces son diferentes expresiones, y inmediatamente uno dice, qué talento. Aunque la mayoría de personas a veces de forma apresurada decimos, qué don el que tiene. Entonces eso se traslada también a la vida congregacional, a la vida de la iglesia. Y por ejemplo, nosotros hablamos en esos términos también en las iglesias. Uno dice, mire, qué don el que el hermano tiene para tocar el piano, por ejemplo. O de repente uno dice, mire, qué don el que la hermana tiene, porque es bien servicial, tiene el don de ser servicial. Pero cuando nosotros decimos eso, lo que en realidad estamos tratando de expresar es que esa cualidad, esa característica que la persona tiene, posee, nosotros entendemos que ha de ser el fruto de que lo ha recibido de parte de Dios. Y sin lugar a dudas es así, porque que una persona en una congregación, por ejemplo, le voy a poner este caso. Aquí hay hermanos que durante todo el día, por ejemplo, han andado haciendo limpieza, trabajando de hacer una limpieza, y luego vienen aquí a la iglesia, y cuando el servicio termina, todavía recogen las sillas y vuelven a hacer limpieza. Entonces uno dice, ¿cómo una persona que tendría que venir ya cansado, hastiado de hacerlo, todavía las pocas energías que tiene las viene a dejar a un lugar como este, en donde no está siendo incluso remunerado? Porque no es que nosotros tenemos una planilla de pago a los hermanos que hagan la limpieza en el local. Entonces, sin lugar a dudas, que el que alguien haga algo así ha sido puesto por Dios en su corazón. Pero por eso acá el apóstol está explicando y le llama manifestación especial del Espíritu. O sea, el Espíritu se manifiesta a través de nuestra vida, pero los dones son especiales. Por eso le llama manifestación especial. Entonces estoy tratando de introducir el tema de esta manera, porque comúnmente, voy a decir más bien comúnmente, cuando uno va a abordar el tema de los dones del Espíritu Santo, siempre se ha usado una misma mecánica, y le voy a explicar cuál es. Lo primero que se hace es que leemos exactamente los versículos que yo leí en esta ocasión. Pero como yo sé que usted es de los que, por ejemplo, mañana vuelven a ver el mensaje que han recibido ahora, o sea, usted no se conforma con que estuvo acá, sino que usted todavía lo vuelve a ver mañana, y lo vuelve a ver cuantas veces sea necesario. Usted va a notar algo, que los hermanos que están transmitiendo en este momento, por ejemplo, ellos no han puesto solo los versículos que nosotros hemos leído, sino que usted verá que el tema dice los dones del Espíritu Santo, y la cita bíblica dice Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 30, dice. Ahí lo revisa cuando llegue a su casa o mañana. Entonces, ¿por qué? Porque la forma más común de abordar el tema siempre ha sido esa. Tomamos los versículos
que son del versículo 7 al versículo número 11. Y entonces uno inmediatamente dice, hermano, los dones del Espíritu son esto. Y luego uno dice, los dones del Espíritu Santo están clasificados en 3 grupos. Los cuales son los dones de inspiración, los dones de poder, los dones de revelación. Entonces uno lo hace de esa manera y uno le dice, todo creyente tiene que anhelar los dones del Espíritu. Si usted es un verdadero hijo de Dios, vaya y pida los dones al Señor y el Señor se los dará. Entonces todos los hermanos, después de oír esa exposición, se van a sus hogares, oran y dicen, Señor, yo quiero un don, Señor, dame un don. Y entonces algunos dicen, dame el de hacer milagros, yo quiero el de operar sanidades, yo quiero el don de fe, yo quiero el de profecía. Entonces todos pedimos y de repente no se recibe. Y entonces es allí donde luego tenemos muchos cristianos que terminan, podría decirlo así, frustrados, porque dicen, llevo años pidiéndole un don al Señor y no me lo da. Yo quisiera que Dios me diera tal don y Dios no me lo ha dado. Y entonces llega el momento en donde algunos hasta dejan de orar por ello. Entonces eso, lo que sucede es que esperan hasta la siguiente entrega del tema otra vez para que se vuelva a orar por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que no está funcionando en todo esto? Si usted notó, en estos versículos que yo leí, Pablo en ningún momento él está conceptualizando don por don, sino que Pablo los menciona y a partir del versículo 8, él dice, bueno, a unos les da palabra de sabiduría, a otros les da palabra de conocimiento, a otros les da fe, a otros, pero en realidad la palabra que Pablo está repetir y repetir es la palabra otros. Esa es la palabra que le está repitiendo. Si usted tiene cuidado en la lectura, se va a dar cuenta de eso, que Pablo está mencionando los dones, pero la palabra en la que él está enfatizando es a otros y a otros y a otros y a otros y a otros. Es más, si usted quiere los puede contar cuántas veces dice él ahí, y a otro y a otros. Entonces uno debe de ponerse más bien en esta idea. ¿Por qué Pablo mencionó los dones ahí? ¿Por qué Pablo ha traído a la mesa en esta ocasión, hablando con los hermanos de Corintios? ¿Por qué Pablo está mencionando los dones? Y de hecho, cuando nosotros vamos a hablar de este tema, piense rápidamente usted, ¿qué otro texto, qué otra porción de la Biblia podríamos encontrar en donde aparezca este listado de dones? Ya no lo encontramos. Entonces, inmediatamente uno, por eso le digo, para hablar del tema, ¿qué hacemos? Recurrir a esos versículos. Y en esos versículos, ¿qué es lo que hay? Un listado. Aparecen ahí un listado. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de conceptualizar los dones. Y por eso es que les explicamos, hermanos, el don de profecía es esto, esto y esto. El don de género de lenguas es esto, esto y esto. El don de interpretación de lenguas es el don que se encarga. Entonces uno adquiere eso, conceptos, pero uno no logra entender. Y ahora le presento la interrogante de la noche. Uno no logra entender por qué Dios dio estos dones a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios pretende a través de los dones al darlos a la iglesia? ¿Cómo desea Dios que operen los dones en su iglesia? Note, es decir, el tema va más allá. Y por eso ahora le hago mención de algo más. Nosotros leemos del versículo 7 al 11, pero en realidad Pablo, para hablar del tema, él va a utilizar todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 para hablar del tema. O sea, él está usando 3 capítulos. Entonces quiere decir que es bastante injusto que nosotros querramos hablar del tema con 5 versículos nada más. Entonces tenemos que entender en dónde es que entra el tema de los dones. ¿Por qué Pablo mencionó los dones? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene una conversación con alguien y de repente usted escucha que esa persona dijo algo, pero inmediatamente
pasa a otro tema. Pero usted sí se quedó con lo que dijo. Y usted se queda pensando, ¿por qué lo habrá dicho? Y es más, ni se duerme usted, dice, me habló de esto, me habló de lo otro, me habló de aquello, pero ¿por qué me dijo eso? Entonces uno tiene que preguntarse eso acá. ¿Por qué Pablo menciona en 5 versículos los dones si él va a utilizar 3 capítulos más bien para hablar de por qué están ahí los dones? ¿Para qué Dios ha dado los dones? ¿Qué es lo que Dios espera que la iglesia haga con los dones? Entonces quiere decir que en realidad el tema central de Pablo es cómo deberían de ser operados los dones en la iglesia. No en sí cuáles son los dones. O sea, por eso le digo, porque por años, hermano, o sea, cuando le digo por años, es que pueden ser hasta 2 décadas. Usted y yo hemos venido oyendo eso, el listado de los dones, el concepto de los dones. Yo le aseguro que hay hermanos que ya hasta saben eso, pues. Si yo les digo, ¿cuál es el don de palabra de ciencia? O sea, cualquiera de ustedes dice, hermanos, el don de palabra de ciencia es este. Es cuando Dios comparte conocimiento. O sea, ya sabemos esos conceptos. Y es más, yo le diría, dígame en dónde fue operado el don de palabra de sabiduría. Entonces, usted hasta tiene ya los textos que normalmente se usan para amparar la operación de ese don. Entonces usted podría decir, hermano, dice el libro de los Hechos. Todos tenemos ya ese perfil. Pero realmente nosotros entendemos qué hacen los dones. O sea, digo, ¿qué hacen en medio de nosotros? ¿Por qué el Señor los dejó? O sea, porque todo lo que está dentro de la iglesia tiene un propósito. Hablando aún, pues bueno, le voy a poner este ejemplo. Aún esto que usted tiene acá enfrente no es solo un adorno, esto tiene una función. Y la función que tiene es que yo puedo descansar mi Biblia sobre esto. No necesito tenerla en la mano. Estoy hablando de un objeto inanimado. Pero ahora, y si hablamos de nosotros que somos la iglesia viva de Cristo, o sea, todo lo que hay adentro de la iglesia es con un objetivo, es con un propósito, todo. No es que el Señor, porque voy a mencionar lo siguiente, ¿qué es lo que pasa cuando una iglesia no entiende de qué se tratan los dones? En primer lugar, lo que le decía, ¿no? Que por eso hay hermanos que dicen, yo quisiera el don de hacer milagros, ese don quisiera yo. Y yo le preguntaría, ¿para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? De repente otro hermano diría, yo quiero, hermano, el don de profecía. ¿Y para qué lo quiere? Para que el Señor me revele y sacarle sus verdades a todo el mundo. Entonces, uno tiene conceptos pero tan desubicados. Y oiga lo que le estoy diciendo, desubicados de lo que realmente significan los dones del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, oiga la última palabra que le dije. ¿Cuál fue? Le dije desubicados, le dije. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace en estos 3 capítulos? ¿Qué es lo que Pablo hace? Ubicar. Eso es lo que él hace. Ubicar a la iglesia en un plano en donde la iglesia puede entender por qué el Señor dotó a la iglesia, por qué Dios regaló las manifestaciones especiales que Pablo está mencionando acá. O sea, recuerde que la palabra don, que nosotros decimos los dones, ya dijimos que son regalos. Ese es un don, es un regalo. Entonces, por eso en este versículo 7, Pablo sí habla de una manera más clara que es un don. Entonces, si usted y yo queremos entender qué es un don del Espíritu, ahí dice, es una manifestación especial del Espíritu, dice Pablo. Eso es un don. Entonces, si esa manifestación especial, y no olvidemos esa palabra, especial, porque ya dije, por ejemplo, ejecutar un instrumento es un talento.
pero cualquiera lo puede hacer hablando humanamente. Es decir, no tiene que intervenir el Espíritu Santo para que alguien pueda ejecutar un instrumento, porque entonces no hubieran músicos seculares, músicos del mundo, ¿no? Porque ese es un talento. Por eso Pablo le llama, es una manifestación especial. Es decir, sin la manifestación del Espíritu no se podría dar. Ese es el don. Entonces, ahora voy a guiarlo, porque eso es lo que yo puedo hacer, guiarlo a usted para que entienda esta noche cómo Pablo estaba ubicando a los corintios en el tema de los dones, que eso es lo que él está haciendo. Hay dos detalles que son primordiales para entender lo que Pablo está haciendo acá. El primero de ellos es el que le acabo de mencionar, ubicar. Yo no sé si alguna vez hasta a usted se le ha salido decirle a alguien, es que este hermano es bien desubicado, dice uno. O sea, pero ¿qué está tratando de decir usted con esa? O sea, usted no está ofendiendo a la persona, sino que usted lo que está tratando de decir, ¿qué es? Uno dice, sí, es que no se ubica, hermano. O sea, sí, no se ubica es, no se pone en el lugar que corresponde. Eso es ubicarse. Por eso cuando usted anda perdido, dice, no me ubico, dice usted. Lo que Pablo está haciendo acá es ubicando a los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque estaban perdidos. O sea, y vea, tenían los dones porque ellos los tenían. Y ya lo vamos a ver, si no lo vemos ahora, lo veremos la otra semana. Pero ellos tenían los dones. El problema es que estaban totalmente perdidos. ¿Para qué eran los dones? ¿Qué era lo que Dios esperaba de ellos a través de los dones? Entonces, por eso, lo que él va a hacer es eso. Él los va a ubicar. Y en segundo lugar, el segundo elemento que Pablo va a agregar acá es, les va a hacer conciencia. Eso es lo que él está haciendo. Por eso hoy usted va a sentir un poco diferente el estudio de los dones del Espíritu, por lo que ya le aclaré en la introducción. Porque yo no voy a hacer el listado nada más y decir, el don de esto es esto, el don del otro es otro, y este don es para... Y en tal pasaje de la Biblia, ahí usted puede ver este don. O sea, porque ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Yo lo que hoy quiero que usted entienda es eso, que usted también se ubique para qué son los dones del Espíritu Santo. Y que usted haga conciencia por qué necesitamos los dones del Espíritu. O sea, porque no necesitamos los dones del Espíritu así como ha sucedido durante mucho tiempo, que de repente es para que uno diga, mire, qué hermano más tremendo, ¿verdad? Más espiritual. Ya ha escuchado usted a la hermanita tal, esa hermana sí que vuela espiritualmente. Porque el ejercicio de los dones pareciera que nosotros, vuelvo, desubicadamente, uno cree que el don es para evidenciar el nivel de vida espiritual que tiene aquella persona. Y ya lo vamos a ver en la Escritura, que es rotundamente no. Jamás el Señor al dar un don es para exaltarlo al que tiene el don. Entonces entienda, eso es lo que ha sucedido, que nosotros tenemos que entender que lo que Pablo va a hacer acá, por eso le dije, debemos de tratar justamente el tema, porque si nos quedamos en los 5 versículos que leímos, eso es todo lo que aparece ahí. Pero Pablo no usó esos 5 versículos, usó los 3 capítulos para hablar del tema. Entonces, ¿y cómo llegamos al versículo 1? Bueno, en el último versículo, que sería el versículo 34 del capítulo 11, ¿cuál era el tema que Pablo ha venido tratando? La cena del Señor. Ese era el tema que había estado desarrollando y lo lleva hasta ahí, hasta el versículo 34, donde él termina diciendo, si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Los está ubicando con respecto a un tema. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Les está generando conciencia. ¿Para qué era la cena del Señor? O sea, vea, en ese mismo contexto
es que él va a entrar al versículo 1. O sea, lo estamos haciendo por cuestiones de estudio, ¿verdad? Usted ya sabe bien que no es que realmente Pablo puso un número 12, un número 1 y comenzó a escribir. Eso es ya en su Biblia, en mi Biblia que está. No, Pablo pasa al siguiente tema, pero vea que siempre es en el mismo sentir, en ubicar, en hacer conciencia a la iglesia. Por eso comienza diciendo el versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, note, es decir, que no comenzó en el versículo 7 el tema, sino que ya lo comenzó antes. O sea, nosotros ya lo agarramos después. Como cuando usted se sienta a comer con los que ya van por la mitad. Entonces nosotros nos metemos a medio banquete, pero el banquete ha comenzado desde el versículo 1. Y cuando él dice en cuanto a los dones espirituales, es como que él está diciendo, por cierto, está el otro tema que quiero tratar con ustedes también. ¿Y qué es lo que él va a decir? Dice, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Note, ahí está la preocupación del apóstol. Él no dice, hermanos, quiero que todos tengan dones. No, él no dice eso. La preocupación del apóstol es que entiendan bien el tema. Eso es lo que a él le preocupa. Y es lo que nos preocupa a nosotros esta noche aquí también. O sea, que entendamos bien el tema. Que no solo usted diga, hermano, yo me siento bien triste porque por años le he pedido a Dios un don y nunca me ha dado uno el Señor. Usted debe de entender el tema. Y eso es lo que el apóstol comienza a decirles. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Pablo le llama asunto al tema de los dones. Pero él dice que lo entiendan bien porque pueden suceder dos cosas. Una de ellas es que no lo entienda. La otra es que lo entienda más o menos. ¿Qué es lo que a veces le pasa a uno? Por eso a veces uno hasta es un tanto incómodo para ustedes, porque uno les dice, ¿entendieron, hermanos? Pero uno lo que está tratando de garantizarse es que usted pueda confirmar que sí entendió. ¿Por qué? Porque si no entendió, uno busca alguna otra figura, uno busca alguna otra manera de poder hacer todavía más sencilla la explicación para que usted lo pueda entender. Porque todo el deseo de uno es que la iglesia entienda perfectamente los temas. Porque ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones que ser cristiano se trata de eso. Y lo mencionamos terminando este miércoles la segunda carta de Pedro, ¿no? Quiero, dice el apóstol, que crezcan, que crezcan. Entonces, eso es todo. Pero ¿cómo se crece? Entendiendo. Entonces, ese es el tema que ahora él está abordando. Por eso le digo que el abordaje que nosotros hacemos también lo estamos haciendo respetando la voluntad de Pablo. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso le dije que probablemente lo vamos a hacer esta y la siguiente semana para entender bien el tema. De todos modos, no tenemos prisa. Así que lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque hay que entender qué es lo que Pablo estaba haciendo. Por eso él dice ahí en el versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, y aquí es lo que va a hacer en el versículo 2 y en el versículo 3, es mostrarles la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ellos. Note que él no está entrando de una sola vez a los dones, sino que primero va a concientizar a los hermanos de la obra que el Espíritu Santo ya hizo en ellos. Eso es lo primero que va a hacer. Por eso le dije que hay hermanos que se entristecen, se frustran porque no han recibido un don. Pero no, usted debe de sentirse feliz porque el Espíritu Santo está en usted. Y eso ya es el primer paso. No es que porque usted no tiene un don, el Espíritu Santo no está con usted. Y eso es lo que él ahora está diciendo. Por eso termina diciendo el versículo 3. O sea, no lo voy a hacer versículo por versículo, sino que voy a ir dejando
las aclaratorias, las notas aclaratorias que Pablo hace. Pero por eso él termina el versículo 3 diciendo: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Usted puede decir esta noche: Jesús es el Señor. Dígalo, quiero oírlo. Pero ahí dice Pablo: si lo hicieron es por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Note, entonces es lo que está diciendo: si el Espíritu Santo ya obró en ustedes, el Espíritu Santo ya está en ustedes. Esa es la obra que el Espíritu Santo. Por eso les dice: si antes ustedes eran paganos. Bueno, la hermana lo reconoció, a ustedes les costó un poco, pero es verdad. Todos éramos paganos aquí. O sea, ¿qué iba a andar usted diciendo? Jesús es el Señor. ¿Qué iba a andar diciendo ustedes? Pero ahora sí, ahora uno dice Jesús es el Señor y nos quebrantamos y levantamos las manos y lloramos y le expresamos amor al Señor. ¿Quién está haciendo todo eso en usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando él ha aclarado eso, es que dice ya en el versículo 4: ahora bien, note cómo está ahora enlazando. Por eso hay que ir entendiendo. Por eso le digo, él va a usar todo el capítulo 12, que es la meta que tengo yo esta noche, explicarle ese capítulo para que usted vea eso. Entonces, por eso dice en el versículo 4: ahora bien, ahora que ya entendieron que el Espíritu Santo ya obra en ustedes, deben de entender lo siguiente: hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Esta aclaración Pablo la hace porque ya lo dijo, habían sido paganos. Ellos no tenían claro cómo era que. Recuerde que en el paganismo se habla de muchísimas manifestaciones demoníacas. Entonces, lo que Pablo está dejando claro es que en el caso del creyente es diferente. Hay muchas manifestaciones, pero un solo espíritu, dice Pablo. Por eso él les está diciendo, pero solo es un espíritu. Y en el versículo siguiente: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vea qué es lo que está ahora aquí en el versículo 4. La palabra es diverso. Diverso. Note, ahí está usando ya dos figuras más Pablo. Él está hablando de lo diverso, pero está hablando de la unidad en toda esa diversidad. ¿Y quién es el que genera toda esa diversidad, pero a la vez toda la unidad que hay en esa diversidad? El Espíritu Santo. Ahí está presente. Por eso es que ya en el versículo 7, que fue con el que nosotros iniciamos, él dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, pero oiga, ahora lo va a decir claramente: para el bien de los demás. Note, ahí ya tenemos el primer problema nosotros, porque Pablo está haciendo conciencia ya y ubicando a los hermanos. ¿Para qué es un don? Es para los demás, no es para usted. A mí no se me olvida el caso de una hermana que en una ocasión alguien me puso, como nosotros decimos en buen español, me puso la queja. Porque me dijo: fíjese que la hermana tal, yo he llegado donde ella y le digo que ore por mí, y ella no quiere orar. Entonces yo le dije: hermana, pero ¿y por qué usted necesita que la hermana ore por usted? Me dijo: porque cuando la hermana ora por uno, el Señor le habla a uno. ¿Y qué pasa?, le dije yo, con eso. No, pues que la hermana no quiere orar por mí. Y el problema fue que esta hermana de la que le estoy hablando, ya habían personas que le llevaban presentes, le llevaban regalos para que orara por ellos, con la esperanza de que al ver el regalo la hermana: pues venga, voy a orar por usted, y les dijera algo en el nombre del Señor. Entonces vea, eso es lo que Pablo aquí está advirtiendo. No dice: si es que los dones Dios los ha dado para los demás, para los demás. Aquí ya Pablo ya nos va perfilando
en el verdadero sentido de los dones. Es decir, que una iglesia que es rica en dones, lo es para los demás. O sea, no es para que lo admiremos a usted. No es para que digamos, ya visto usted al hermano tal profetizando. Qué tremendo hermano. Qué hermano ese. Si uno ya siente que se trae el cielo. O ya ha escuchado usted a la hermana. Esa hermana, tenga cuidado, porque esa hermana, el Señor hasta visiones le da. No vaya a ser que un día de estos lo vea a usted en una visión. Note, eso es lo que ha sucedido, que uno llega a interpretar eso, que es como de dominio. No, el don es servicio, es todo lo contrario. Y eso es lo que el apóstol está insistiendo. Por eso dice, a unos, y ahí es donde Pablo intercaló los dones. Por eso es que los está mencionando. O sea, aquí no es que Pablo tenía la intención de hablar de cuáles son los dones. No, él los va a mencionar en el sentido de demostrar lo que ya dijo en los versículos anteriores, la diversidad y la unidad que hay en los dones. Por eso es que lo va a mencionar. Por eso es que él ya comienza a decir, hay palabra de sabiduría, hay palabra de conocimiento, hay fe, hay don para sanar a los enfermos, poderes milagrosos, profecía. Por eso hay discernimiento de espíritu. Pero él lo está haciendo para eso, para que entendamos que todo lo que él está mencionando es al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Por eso es que en el 11 dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu. La unidad, una vez más. ¿Quién reparte a cada uno según él lo determina? O sea, él reparte de forma diversa, pero es él quien lo hace y según él determina, no según usted y yo determinamos. Yo me recuerdo que yo estaba bastante joven, quizás de unos 18 años, y un hermano muy amigo mío me decía, ayunemos, me decía, para que el Señor nos dé el don de fe. Claro, ambos éramos unos totalmente ignorantes, ¿verdad?, de la escritura. Y aunque teníamos esa intención, pero oiga lo que estábamos diciendo en realidad. O sea, nosotros queríamos decir qué era lo que el Espíritu nos iba a dar. Y en conclusión el Espíritu da lo que Él quiere dar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso le digo que más que entender qué es el don de lenguas, qué es el don de profecía, lo que tenemos que entender es esto. ¿Por qué están ahí? ¿Para qué fueron entregados? ¿Cuál era el objetivo divino de ponerlos en medio de la iglesia? Entonces, note que apenas hemos llegado al versículo 11 y vea ya todo lo que hemos avanzado. Y aquí nos falta todo el capítulo 13 y el 14 todavía. Note, eso es lo que Pablo quiere decir, que la intención de Pablo al hablar de los dones era más profunda de lo que nosotros pensamos. Mucho más profunda. Y por eso es que en el versículo 12 en adelante, desde el versículo 12 al 13 y luego sigue desde el 14, va a llegar hasta el versículo, bueno, de hecho llega hasta el 26 prácticamente de este capítulo 12, es cuando Pablo va a usar otra porción que nosotros es conocida para nosotros. Y es la que dice, vea el versículo número 14, para que se recuerde de ese pasaje. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y ahí comienza a hacer la ilustración del cuerpo humano. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hemos usado nosotros siempre ese pasaje? Ese pasaje siempre lo hemos usado nosotros para representar la unidad de la iglesia. Para eso es que nosotros lo utilizamos, para decirle a los hermanos, hermano, no se sienta así, si aquí todos somos necesarios en la obra, lo cual es cierto, lo cual no es que se esté mintiendo, claro que es así. Claro que nosotros hemos tenido hasta conceptos, por eso le digo, bastante equivocados. Por ejemplo, si uno dice, ¿quién es el más importante en la iglesia, por ejemplo? Inmediatamente uno piensa, bueno, el que predica. Pero yo le podría decir que no es así esta noche, por ejemplo. Yo le aseguro que
es más importante el hermano que está allá en la Caldaya en este momento dándonos calor a todos. Uno tiene inmediatamente, y eso pasa con los dones. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Para que entienda cuál es el verdadero contexto en el que Pablo está diciendo las palabras. Pablo lo que va a decir, por eso pone el ejemplo del cuerpo, es que no hay un don más importante que otro. Para eso lo está utilizando realmente. Porque él no ha dejado de hablar del tema de los dones. Él no está hablando de otros aspectos de la iglesia. Él sigue hablando de los dones. Y por eso puso ese ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el listado que nosotros tenemos de dones, y a eso era lo que me iba a referir. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el don más poderoso según su concepto? ¿Cuál es el don más poderoso? Entonces uno diría, hermano, el de operar sanidades, diría uno. Otros dirían, el de fe, porque con la fe todo es posible. Entonces tendríamos, como le digo, diversas opiniones. Pero Pablo nos va a mostrar algo, que él no va a juzgar los dones de acuerdo a su poder, sino que lo va a hacer de acuerdo a su importancia. Eso es lo que él va a mostrar. Que no se trata cuál don es más poderoso, sino cuál es más importante. Y vamos a llegar al capítulo 13, donde él va a hablar cuál es el don más importante. O sea, tal vez usted y yo nunca nos hemos puesto a pensar en eso, pero Pablo sí lo está diciendo, que sí hay un don que es más importante. No sé si usted sabe cuál es. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, vea, no, nuestro concepto es poderoso. El concepto del apóstol, importante. Por eso él está ahora poniendo este ejemplo del cuerpo. Por eso él dice en el 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Ahora, pero yo le pregunto a usted, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de nuestro cuerpo, ¿qué es lo primero que tenemos? La cabeza, es lo primero. Entonces, inmediatamente, vea, uno piensa en orden. Pero Pablo ahora va a hablar de necesidad, no de orden. Eso es lo que él va a mostrar. Por eso es que en el versículo número 22, por eso le dije, vamos a ir así, no tomando versículos, no es que vamos a ir versículo a versículo. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, dice, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. Cuando uno lee eso, uno piensa, entonces los más importantes son los apóstoles. Porque es que así funciona para nosotros nuestra mente, ¿no? Y uno diría, no hermano, pero mire, él lo está diciendo ahí en primer lugar. Pues sí, pero eso es cuando uno esté numerando algo, hermano. No es que sea en orden de importancia. Él lo que está tratando de dar es simple y sencillamente una lista. Como cuando usted, bueno, no sé si usted lo hace, ¿verdad? Pero yo lo hago con mis hijos. Yo cuando los regaño, los siento y les digo, en primer lugar, les dice uno. Pero después a uno se le ocurre algo más, ¿verdad? Y entonces dice, y en segundo lugar, aunque después usted diga, no, era más importante lo que dije en segundo lugar que en primer lugar. Pero el punto es que lo dijo. Y usted lo que hizo fue tratar de enumerar lo que estaba diciendo. Entonces, eso es lo que el apóstol está haciendo acá. Él lo que está diciendo es porque si uno respeta el contexto del pasaje, ya lo dijo, que la cabeza, que es el primer órgano que está acá, no le puede decir a los pies, que es el que está de último, no te necesito. No es un listado de importancia, sino de necesidad. Entonces, esos son los dones. Los dones son necesarios para la iglesia. Los dones deben de estar presentes en la iglesia para el bien de los demás. El que anhele dones debe de anhelarlos para bendecir a los demás. Entonces, note que su oración tendría que ser la siguiente: Señor, si tú quieres, dame un don para bendecir a la iglesia a través de ese don.
Señor, Espíritu Santo, imparte sobre mí el don que tú quieras. Porque lo que tú me des, yo sé que será perfecto y será de bendición para mis hermanos. Vea, ahí es donde uno comienza a tener claridad de conceptos. Y eso es lo que el apóstol está haciendo acá con los hermanos. Por eso es que, ya le dije, ha dedicado 3 capítulos completos para abordar el tema. O sea, quiere decir que a Pablo le parece un tema importante y delicado. No le parece un tema que, como ya lo vimos, lo pudo haber resuelto en 5 versículos. Hermanos, quería decirles que los dones son tal y tal y tal y tal. Y vea, Pablo ni siquiera da concepto de qué es cada don. Eso ya lo hacemos nosotros en el afán de poder entenderlos y estudiarlos. Pero Pablo no está dando conceptos de qué es cada don. Más bien, en los siguientes capítulos, Pablo va a hablar de cómo se operan esos dones, cómo deberían de operarse, el orden en el que deben de operarse. Porque entonces quiere decir que a él eso sí le parece más importante que estar dando conceptos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nosotros como iglesia, al tener claridad, entonces nosotros podemos pedir de mejor manera. Nosotros podemos entender, y como le dije al principio, ya estando ubicados en el tema, entonces uno ya tiene conciencia de qué se trata. Y ya uno puede decir, Señor, como ahora ya estoy consciente de que tú me vas a dar el don que tú quieras. Tú me vas a dar el don que creas que es necesario que haya en medio de tu pueblo. Entonces, dámelo, Señor. Y junto con él, dame a mí siempre la conciencia de saber que los dones son para bendición de los demás, que no son para nosotros, que no son para despertar admiración en otros, que no son para evidenciar un nivel espiritual, sino que son al servicio de los demás. Y para eso es un don. Por eso él va a llegar a la parte final de este capítulo 12. Vea ya el versículo número 30. Él termina con estas preguntas que las ha iniciado ya desde el versículo 29. Más bien voy a leer el 29, donde dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Vea, él lo sigue concientizando, porque lo que les está diciendo es tan cierto. No todos son apóstoles, no todos tienen el mismo don, les está diciendo. Claro, él lo está haciendo a través de preguntas, pero eso es lo que les está diciendo: que Dios es un Dios que sabe lo que va a dar, y a quién se lo va a dar, y por qué lo va a dar. Si no, dice Pablo, entonces todos fueran profetas, dice. ¿Se imagina que todos fuéramos profetas? O todos fuéramos apóstoles, o todos tuviéramos dones de sanidades. No, está diciendo, Dios sabe en su bondad, en su sabiduría, cómo va impartiendo los dones a su iglesia. Por eso ya en el 31 es donde dice: ustedes por su parte. Note, cuando ya él dice ustedes por su parte, él lo que está diciendo es: ustedes que ya entendieron, ustedes que ahora ya tienen conciencia, que ya se ubicaron en el tema. Ustedes, dice, ustedes, es decir, ustedes que están esta noche aquí, ustedes que están allá quizás en su trabajo, en su casa viendo esta transmisión, ustedes por su parte, dice, ambicionen los mejores dones. Pero yo le dije que sí va a hablar él de que hay dones más importantes, porque uno evangélicamente diría: no, hermano, todos los dones son iguales. Pero como los dones son dados en función de bendecir a la iglesia, a eso es a lo que el apóstol le está llamando mejores dones. Le está llamando mejores dones porque son muy necesarios para la edificación de la iglesia. O sea, antes de pasar al capítulo 13, solo quiero que vea algo que lo veremos más adelante para que entienda esto que estoy diciendo. En el capítulo 14,
y versículo 3, como estamos ahí cerca, 14:3. Oiga lo que dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. A eso es a lo que Pablo le está llamando mejores dones, en función de lo que pueden provocar dentro de los hermanos. Eso le llama a él que es lo mejor. ¿Qué es lo que se provoca? Y dice que si hay consuelo, si se está animando, si se está edificando, eso es lo mejor, dice Pablo. Entonces, en esta ocasión vamos a llegar hasta ahí, hermanos, y la siguiente semana terminaremos el tema con ayuda del Señor. Ya entraremos en esa segunda parte, que es ¿cuáles? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué les llama así? Porque Pablo dice que son los mejores dones. ¿Y por qué nosotros debemos de anhelar esos dones? Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de reunir a tu iglesia para meditar siempre en tu palabra. Gracias, Señor, porque a la luz de la Biblia, cada uno de nosotros puede entender de manera muy clara y nos das conciencia a través de tu palabra. Señor, gracias por concientizar a tu iglesia y por ubicarnos en la realidad de este tema, para que cada uno de los que están presentes pueda anhelar, pueda, como dice el apóstol, ambicionar esos dones, deseándolos con todo nuestro corazón, sin olvidar, sin perder de vista que lo que tú deseas es que tu pueblo se vea bendecido a través de ellos. Gracias, Señor, por hablarnos siempre, en el nombre de Cristo Jesús.